Bueno, compañeros, entonces vamos a comenzar con el lema de la cosmovisión. ¿Listo? Ley de origen. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una cosa, les voy a contar algo. Nelson comienza a darse cuenta que hay que crear un mandato de vida para la gente, para que sepamos cómo relacionarnos entre nosotros y con la madre naturaleza. ¿Listo? Pero la pregunta, la cuestión es la siguiente. ¿En dónde se realiza ese mandato? ¿En dónde se dan esas leyes? ¿En qué universo? ¿Sí? Entonces lo primero es la creación del universo. Por eso en la Biblia se crea el mundo y después se comienzan a contar las historias para luego terminar con el libro de leyes. ¿Para qué la cosmogonía la escribimos en el mandato de primero? Para ver dónde estamos, qué mundo estamos. ¿Listo? Bueno, les voy a contar una cosa sobre lo que les voy a decir. Como toda la tradición oral, no hay una verdad absoluta. ¿Sí? Yo sé que alguien va a decir es que son 7, son 20, bueno. ¿Sí? Yo estoy hablando aquí, digamos, de las conclusiones a las que hemos llegado en Minga de Pensamiento con ellos, y hay otra gente que verá otras cosas. Primero que todo, dejemos de pensar, esto no es el Evangelio, esto es una verdad, no es una verdad absoluta. Son investigaciones, son cosas que vamos a estar generando en la misma Minga con las comunidades. ¿Listo? Entonces, básicamente, el mundo Pijao está constituido así. Lo primero que existió era agua. Una laguna gigantesca, salada y fría, oscura, donde no había nada. ¿Listo? Pero cuando comenzó a crearse el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que se crean, digamos, el mundo Pijao se crea cuando el frío y el calor se separan. ¿Sí? El calor va para arriba, el frío va para abajo. Entonces, en la cosmovisión Pijao, todo lo que sea abajo es frío, es femenino. ¿Listo? El agua es femenina, el agua está abajo, ¿listo? Donde habitamos los pijaos, o sea, esta tierra se llama capa seca. ¿Por qué seca? Porque para el mundo pijao el mundo está hecho de agua. Entonces, simplemente esta capa es como una especie de cascarita, ¿listo? Es una nata. Perfecta la palabra nata, ¿por qué? Porque obviamente está hecha del agua sagrada de la laguna que se endureció en la parte de arriba. Entonces tenemos en este momento 3 partes del mundo Pijao. La laguna, ¿cierto? Que yo siempre la hago como en forma de olla, ¿cierto? La capa seca en la mitad y la parte de arriba. O sea, tenemos 3 partes. ¿Listo? Calor, frío, luz, oscuridad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la capa seca? La armonía, el equilibrio, la salud, lo que llamamos en idioma pijao, que lo hemos recreado, le llamamos neopijao, porque obviamente los pijaos no hablaban así. Nosotros queremos que nuestros descendientes hablen así. Entonces le llamamos kulma, ¿sí? Que es el equilibrio, y significa salud, significa todo, ¿sí? Entonces, ahí tienen una respuesta a la palabra. Ya la misma forma del universo nos dice cómo vivir, ¿cierto? Sí, cómo vivir. Entonces, ¿qué hace el Muan? Equilibrar el calor y el frío. ¿Listo? Bueno, pero como la cultura crece, entonces tenemos 5 capas. 5 capas. Entonces, la de más abajo, la capa, digamos, el fondo de la Tierra espiritualmente es plana, ¿no? O sea, el mundo es espiritualmente. Nosotros no somos tontos, nosotros sabemos que el mundo es redondo y todo eso. Estamos hablando de cómo lo ve el espíritu, el corazón, ¿sí? El Moan. Entonces, la capa más profunda es una capa de agua oscura, fría y salada. En esa capa es como el backup del mundo, o sea, es como el archivo. Todo lo que estamos haciendo acá, según la espiritualidad Pijao, se guarda ahí. Todo lo que pensó, vivió Calarcá, todo, pensamiento, palabra, escrito, ¿sí? Ese es el lugar donde reposa el conocimiento, la primera capa. Primera. El mundo Pijao se comienza a contar desde abajo. Porque abajo no es solamente abajo, ni solamente frío ni oscuridad, abajo es el pasado. ¿Sí? O sea, aquí la primera capa es la más antigua y el tiempo va corriendo hacia arriba. Es decir, va del frío al calor. ¿Listo? Perdón, ¿tiene la pregunta? O sea, la primera capa donde está oscura, fría y salada. Sí, Es la primera capa. La más de abajo. La más profunda. Sí, porque, acuérdense, el mundo Pijao viene de abajo hacia arriba, del frío al calor, ¿listo? Y el tiempo es también igual, ¿no? El frío, lo de abajo es el pasado, y vamos hacia el futuro. Entonces, es así. Entonces la capa más profunda es solo agua salada, fría, llena de conocimientos, saberes, cada pensamiento se acumula, ¿listo? Luego viene la segunda capa, que está justamente debajo de la capa seca, ¿listo? Esta segunda capa está hecha
por las partes húmedas y terrestres. Por ejemplo, allá vi que hay como una especie de hendidura y creo que pasa un río o algo así. Ese lecho del río hundido es parte de la segunda capa. ¿Listo? No es, o sea, donde haya agua, Tuluní, me hablaron de Tuluní. Tuluní, cuevas, ¿cierto? Sitios de agua, sitios profundos, hundidos, pozos, hasta los ríos, todo pertenece a la segunda capa. En esa segunda capa viven los espíritus de los antepasados, ¿sí? Por eso se habla que los moanes, que en el agua, que los invocan, ¿sí? Ahí es donde van las almas de los muertos, a la segunda capa. Pero en esta segunda capa hay algo muy importante que tienen que saber. Como la capa seca es como una nata, tiene que sostenerse porque si no se cae, ¿cierto? Entonces, el mundo pijao tiene 4 columnas de oro, ¿sí? 4. Entonces ustedes podrán ver, igual yo les paso un documental donde yo hablo de eso, pues para que lo vean más. 4 columnas de oro, como que decir, del fondo de la laguna a sostener la capa seca, así. Igual Nelson ahorita me va a ayudar a complementar la visión propia de los indígenas sobre las columnas de oro, cómo las ven en su tierra, ¿listo? Esas columnas, ¿cuáles son? Y les voy a contar y por qué estamos hablando de los sitios sagrados grandes. Son el cerro del Pacandé. El cerro del Pacandé. Entonces vamos a ver. Supongamos que este es el Tolima, ¿cierto? El cerro del Pacandé. Acá. ¿Listo? La iglesia de Collaima. Como dijo Nelson, no es porque sea iglesia. Es que ese es el sitio más sagrado de toda la tribu Collaima y ahí por eso hicieron la iglesia. Pero antes de eso ya era sagrada, ¿listo? Y les voy a decir por qué. Una preguntita, Señor. Javier. ¿Ahí era donde llamaban la Laguna Seca? No. Digamos que la laguna seca es un término que se refiere a que todo el universo es laguna debajo, pero nosotros vivimos una capa En la seca. Laguna Seca. Sí, algo o sea, así. la parte que Sí, exacto. Entonces es más, no es un tanto un sitio, porque hay gente que se quiere de hasta sí, no, es que Tacoa. uno encuentra en varios escritos que dicen que debajo de la iglesia que era una laguna y que no sé qué, pero esa ya es la parte europea. A ver, sí, entonces, eso es, bueno, entonces tenemos Pacandé, Iglesia de Collaima, Avechucos, ¿listo? Bueno, esos sitios han sido tenidos como sagrados en el pueblo Collaima y Natagaima durante años, pero nosotros hicimos un descubrimiento. Hay una línea recta, eso no se sabe por qué, eso es un misterio de nuestro pueblo. De hecho, deberían de guardarlo para contarle a los antropólogos porque es una cosa que hasta está nueva, pero es muy interesante. Una línea recta de satélite, yo no estoy hablando de satélite, satelital, entre los sitios sagrados y también el Nevado del Tolima. O sea, usted pone Google Maps. Yo tengo, vean el video, espero, bueno, como tarea vamos a hacer una cosa, yo les voy a compartir un video donde hablo de esas columnas, ¿listo? Entonces, usted mira por satélite la cima, la pura punta del Pacandé, la pura iglesia de Collaima, el centro de Avechucos y la cima del Nevado del Tolima está en una línea recta total. No sé, o sea, los moanes sabían algo, eran sabios, podían volar, y se dieron cuenta de eso. Muy interesante. Y es un patrimonio de nuestra cultura. Porque dígame una cosa, ¿qué cultura indígena tiene sitios sagrados que realmente cuando los miran en el mundo real también son sagrados y son especiales? ¿Listo? Entonces, es interesante. Yo tengo un video exacto sobre eso. Por favor que lo vean todos, ¿listo? Al menos ese video para que la cosmogonía quede más clara, ¿listo? Bueno. ¿Cómo se llama el video? Se llama Las Columnas de Oro. Yo lo comparto por WhatsApp, de hecho. ¿Listo? Entonces, esas columnas sostienen la capa seca, ¿listo? Luego sigue la capa seca. Yo tengo una pregunta, falta uno. Está el Cerro de Pacandé, la iglesia de Collaima, Avechucos y falta uno. Pero hay un detalle, entonces va a salir una persona del sur, por ejemplo, mi amigo Fernando Lozano, por ejemplo, y dice, compa, qué pena, pero la tradición fijada desde hace 500 años son solo 3. Entonces usted dice, claro que son 3, pero si usted mira el satélite y ve que hay otro, ¿cómo va a negar que el Nevado del Tolima está ahí en esa línea recta? ¿Cómo se puede negar algo así? Entonces definitivamente, entonces nosotros descubrimos que son 4 y tenemos pruebas científicas, no solo espirituales, sino científicas. Eso tiene una lógica, por ejemplo, ustedes que son de reggae,
nada. Digamos, es como cuando yo vivo en mi vereda, pues yo conozco lo que hay acá, pero el otro conoce otro. O sea, es esa amplitud que pues, somos territoriales, ¿cierto? Pero en la realidad, el Tolima, Tolima significa el Nevado y toda su jurisdicción. Entonces, en ese orden de ideas les voy a decir una cosa. Este descubrimiento científico es especialmente importante para las comunidades de Ibagué. ¿Sí? Lo sagrado fuerte llegaba nada más hasta Bechuco Ortega. Ahora llega hasta Ibagué. ¿Sí ves? Pero con una prueba científica, nosotros no la inventamos. Yo no digo, mi abuelo me dijo, yo no digo nada de eso. Yo les digo, busquen en Google Maps o vean mi video donde está la medición exacta. O vean ustedes mi video. Nevado de Tolima, Cerro El Pacán de Iberá, que ahí pasan chucos sagrados, todos, chucos todo en Lima. Entonces, eso es una cosa que ustedes ven, qué pena, pero nosotros estamos dentro de la sacralidad. Nosotros estamos dentro de la sacralidad porque se ha descubierto y tenemos pruebas aquí de que el Nevado de Tolima también es una columna de oro. Podemos decir otra cosa, en el plan del Tolima donde estoy yo, allá en el plan hay 3 columnas, y cuarta con la de acá, porque son más altas. Exacto. O sea, esta es la parte alta del tema. O sea, bueno. Después, bueno, en la capa seca viven las personas, ¿cierto? Y luego sigue la capa atmosférica, que es la cuarta, la capa número 4 de aire, fenómenos atmosféricos. La segunda capa de agua, y dije, bueno, la tercera la capa seca, la tercera, la capa seca, la 3, ¿cierto? La mitad, el centro, el equilibrio, la armonía, ¿cierto? La mitad, la capa seca era la 3, ¿sí? Lo que pasa es que pues es el sitio donde vivimos, ¿sí? Es más que todo el asentado con la tierra, ¿listo? De aquí para arriba, por ejemplo, el cerro de las montañas, allá esa parte de las nubes, esa es la tercera capa, que se compone de nubes, vientos. Hay una discusión, hay gente que sigue la luna, se encuentra en esa capa o que se encuentra en la quinta, bueno, ahí hay una discusión que de hecho es bueno que las comunidades la den para que saquen su conclusión, a ver qué, pero pues con argumentándose, ¿no? O sea, fundamentándose y luego será la discusión, ¿listo? Después de la capa atmosférica sigue la capa del sol, o sea, la capa más caliente, la capa de la luz absoluta, de todo donde vive el Padre Sol. ¿Listo? Entonces podemos decir, un dibujo así rápido del mundo es la laguna, ¿cierto? Aquí la capa seca, que se relaciona con la montaña, porque la montaña significa la capa seca también, y el sol. Ese símbolo lo utilizamos nosotros, no tiene por ahí, que significa el universo, y nosotros le tenemos ya nombre fijado, que es Ombo. ¿Listo? Ombo. Todas las palabras fijado. ¿Qué quiere decir? Mundo. El universo. O sea, pues lo vemos, acuérdense, esto es un una creación lingüística, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, bueno, entonces termina, tenemos acá. Entonces, ahora vamos a hablar de las capas, cómo las ven los pueblos indígenas, pero antes les voy a hacer un resumen de la historia. Listo. El Tolima comenzó a ser habitado hace 14.000 años. ¿Sí? Los primeros pueblos no tenían ni siquiera cerámica. ¿Sí? Se llama el periodo precerámico, ni siquiera sabían hacer cosas de barro, ¿cierto? Después, 14.000 años. 14.000 años. No, pregúntenme, que yo sé que eso tampoco es así, 14.000 años. ¿Listo? Entonces, el primer periodo se llamaba precerámico, no sabían hacer cerámica. Más o menos en el año 3500 antes de Cristo, en el Tolima, comenzaron a hacer cerámica. ¿Sí? Hacer ya cerámica, ¿cierto? En el año 3500 antes de Cristo comenzó el periodo cerámico del Tolima. ¿Listo? Bueno, ahora viene lo más bonito de todo. Resulta que en el año 1000 antes de Cristo se formó la cultura Tolima. ¿Sí? La cultura Tolima tiene una cuestión, es digamos el arte más bonito en orfebrería y en alfarería. Estas chagualas, la del Companense, ¿sí? Son réplicas de la cultura Tolima, que existió aquí entre el año 1000 antes de Cristo y el año 1000 después de Cristo. ¿Sí? O sea, son 2000 años de cultura. Estas figuras, los símbolos, todo lo que es la iconografía y el arte tolimense se inventó en esa cultura, en la cultura Tolima, se llama Tolima, ¿listo? En el año del 1000 antes de Cristo hasta el 1000 después de Cristo. ¿Sí? Existió la cultura.
la iconografía, el arte, la orfebrería, ¿sí? Por ejemplo, en mi municipio, en mi tierra hermosa, en Espinal, Tolima, allá está la mejor orfebrería de la cultura Tolima, se llama Cultura Montalvo. Eso es una belleza absoluta. ¿Sí? En el Espinal. Se llama allá está la orfebrería Montalvo y es una maravilla. Allá yo soy Espinal 1, ¿sí? Entonces es algo muy bonito. Entonces, ahora venimos con nosotros los fijados. Unos dirán, bueno, ¿y nosotros qué? Año 800 después de Cristo. En el año 800 después de Cristo, en la zona de Canaima, les voy a contar una cosa, nosotros somos venezolanos, ¿sí? Duela la que le duela, les voy a decir la verdad. Se formó el pueblo Caribe en el año 500 después de Cristo, 600 más o menos. En la zona de Canaima, yo no sé si los conocen los tepuyes, que son unas rocas así grandes, así paradas, totalmente verticales, que tienen hasta 1000 metros de altura, que allá está el Salto del Ángel, que es una cascada gigantesca, la más grande del mundo, que tiene 1 kilómetro de altura y cuando cae a la mitad ya no hay agua sino puro vapor, porque imaginen que va a aguantar el agua 1 kilómetro de caída. Allá se creó la cultura caribe, nuestra lengua es caribe, la mayoría de las palabras que estamos utilizando son caribe. Les voy a contar algo, por ejemplo la palabra caique es la forma en la que saludan todos los caribes. Ya las tribus caribe también dicen caique, ¿sí? Tenú al tabaco, ¿cierto? O sea, la mayoría de las palabras que tenemos aquí en esta recreación son de origen caribe, ¿sí? Los pijaos eran un pueblo guerrero, los pijaos no, los caribes, comenzaron a subir por el Orinoco, a subir a las Antillas, a conquistar casi el norte de Sudamérica. A Colombia entraron por Santander, por el Magdalena Medio comenzaron a bajar, ¿sí? Cuando llegaron al Tolima se dividieron en 2 bandas, los panches, que son los norteños, y los pijaos en el sur, pero prácticamente hablaban el mismo idioma, era la misma cultura, bueno, era una forma de llamarse de otra forma, ¿listo? ¿Listo? ¿Qué pasa con los pijaos? Los pijaos, al ser un pueblo guerrero, el arte de los pijaos no es muy bueno. Entonces, hay chagualas pijaos, pero usted las reconoce con las tolimas. O sea, las chagualas tolimas son una belleza, como eso. Y las pijaos son más o menos como chungas, como rústicas, como un poquito menos. Porque el pueblo, chaguala significa esto, una joya de oro, un pectoral de ese estilo. ¿Listo? Esto es una chaguala. Claro que la palabra chaguala en fijado se utiliza para otras cosas como canoa y bueno, pero básicamente ese es el concepto, ¿listo? Ellos siguieron utilizando chaguala, siguieron utilizando los símbolos, por lo tanto estos símbolos son nuestros, ¿cierto? De la cultura tolima, los heredaron, pero ellos no eran muy buenos orfebres ni nada, sino que hacían lo que podían, ¿sí? Copiando a los tolima anteriores, porque la clave de los pijaos era la agricultura y la guerra. O sea, los pijaos eran muy buenos agricultores, muy buenos. Ellos donde fuera hacían una roza de maíz, eso en cualquier parte, ¿listo? Y como ya sabemos, entonces la cultura comenzó a desarrollarse y en el año 1500 pues llegaron los españoles. Entonces tenemos que el periodo pijao en el Tolima va del año 800 hasta el año 1500.